Y seguimos conversando con el doctor Fernando Filártiga. Doctor, estuvo mencionando los reportes de operaciones sospechosas y las estadísticas de CEPRELAT en nuestro país. Desde el punto de vista técnico, se habló recientemente de que no solamente se está teniendo una cantidad importante de reportes de operaciones sospechosas, sino que la calidad de los reportes con el paso del tiempo va mejorando. Esa es una cuestión que también fue calificada dentro de todo este proceso de Gafilat y que forma parte de los esfuerzos que está haciendo el sistema financiero, los sujetos obligados para poder seguir con esta lucha antilavado. Completamente. Bueno, fue un salto cualitativo, hablando en términos de calidad, porque se ha enfocado en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones y en el marco de nuestros propios desafíos, en no solamente proveer reportes en términos de cantidad, en términos de cuantía, sino en términos de calidad. ¿Y por qué eso es tan importante? Es importante porque finalmente el reporte de operaciones sospechosas es un documento que llega a la unidad directamente desde las entidades, y pongo el ejemplo de las entidades financieras. Las entidades bancarias y entidades financieras son responsables de más del 90% de los reportes de operaciones sospechosas, tanto en cantidad como en cuantía de las operaciones reportadas. Y es importante porque esos reportes van a la CEPRELAT y en la CEPRELAT nuevamente deben ser analizados. Es decir, no es la CEPRELAT de ninguna manera actúa de pasamanos entre una operación presuntamente sospechosa y una operación que eventualmente podría ser materia de una investigación penal. Al contrario, cuando recibe de parte del sujeto obligado, pongamos de ejemplo un banco, un reporte de operaciones sospechosas conocido como ROS, entonces allí la unidad hace lo que dice su nomenclatura, hace inteligencia financiera para determinar si efectivamente este reporte en conjunto con otras condiciones, quizá con otros reportes, quizá con una operativa, hace en realidad materia para un informe de inteligencia, que sería el resultado final de la labor de CEPRELAT, a ser remitido al subsistema represivo que, como decía, bueno, comienza con la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público, y después se procesa si existen méritos o no en el sistema de justicia. Entonces es muy importante. No importa tanto que haya 10 reportes o que haya 100 o que haya 1000, sino que de esos 1000, 100 o 10 reportes, en realidad se pueda determinar que unas señales de sospecha y fueron identificadas en primer término por el sujeto obligado, en realidad ameritan una labor ulterior del Estado en términos de inteligencia o en términos, ¿por qué no?, incluso de procesamiento, investigación y condena de hechos punibles. La calidad es fundamental. Y voy a tu pregunta anterior, Eduardo, otra vez respecto de la tecnología. La tecnología ha posibilitado un nuevo universo en materia no solamente de identificación en términos generales de qué sectores proviene, con qué sectores está relacionado, el reporte de determinada operación sospechosa, sino ir inclusive a cuestiones muy cualitativas en cuanto a que el reporte revista o no condiciones de sospecha que, más allá de las sospechas, como dice el término, puedan eventualmente materializarse en algo más grave que amerite una labor ulterior del Estado. Doctor, en términos de los desafíos o cuestiones pendientes para Paraguay, ¿qué le parece que es lo principal que se tiene que abordar? Evidentemente, toda esta evaluación de Gafilat también deja eso como lección, ¿verdad? Que nosotros tenemos que ir implementando mejoras dentro de nuestro sistema para ir mejorando también en lo que sería la calificación. ¿Cuáles son esos desafíos principales, doctor? ¿Cómo te parece que eso se puede afrontar también de cara a lo que serían próximas evaluaciones para Paraguay? Bueno, en primer lugar, Eduardo, que esto es algo que no termina. No terminó siquiera ese fin de semana, que recuerdo muy bien. Estábamos volviendo de la ciudad de Quito muy contentos con el informe de evaluación aprobado, y nos decíamos con los compañeros de diferentes instituciones y fundamentalmente nosotros entre los compañeros del Banco Central también, bueno, esto es algo que no termina. El lunes debemos ir, debemos comentar lo actuado, pero esto es algo que no termina. Ya se hablaba al final del plenario de Quito de la quinta ronda de evaluación, que estaba a la vuelta de la esquina.
Efectivamente, en la última plenaria del organismo que se realizó a comienzo de este mes, hubo, digamos, informaciones en términos de metodología, en términos de procedimientos, de lo que ya será la quinta ronda de evaluación mutua de Paraguay. Eso significa que nosotros, por más de que hayamos digamos, obtenido resultados relativamente satisfactorios porque tuvimos un 93% de cumplimiento entre los primeros de la región Gafilat en materia de cumplimiento técnico, adherencia formal al estándar y un muy buen resultado, digamos, en materia de efectividad. Eso nos ha colocado a nosotros desde ese momento, desde el mes que mencionaba, julio de 2022, en un proceso de seguimiento intenso, de cualquier manera. Es decir, nosotros periódicamente como país estamos informando a la Gafilat en el marco de reuniones de grupos de trabajo, en el marco de reuniones plenarias, cuáles son los avances que a partir de las muchas observaciones que también hemos recibido nosotros estamos implementando. Eso todavía en el proceso de seguimiento de la cuarta ronda. Y en el proceso de la quinta ronda, bueno, allí no sabemos ahora, en este momento todavía con total precisión al menos a qué atenernos, pero sabemos que va a ser sabemos que va a ser una evaluación más difícil, sabemos que va a ser una evaluación aún más focalizada en términos de efectividad. Eso significa estadísticas en materia de condenas, estadísticas en materia de investigaciones de grupos vinculados, estadísticas en materia de decomiso, de recuperación de bienes del crimen organizado, es decir, mayores estadísticas, mayores resultados y el piso que se fijó con la aprobación del informe de evaluación mutua 2022 es bastante alto. Decía, yo recuerdo en una nota en la prensa local, el secretario ejecutivo de Gafilat, bueno, ustedes deben esforzarse ahora, eso antes de 2022, ¿verdad? Ustedes deben esforzarse ahora porque tienen una carta de presentación por alrededor de 8 años, es decir, hasta el próximo examen en la quinta ronda. Y es cierto, pero esa carta de presentación se renueva periódicamente y en cualquier momento puede dejar de ser útil. En cualquier momento. ¿Y cuál es este momento? El momento que Paraguay deje de informar, digamos, avances, como bien mencionabas en la pregunta, en la materia, que Paraguay, digamos, no decaiga en el esfuerzo, cosa que yo creo que no va a pasar. Nosotros para el 2022 tuvimos tres elementos importantísimos en el marco de otros elementos importantes, las evaluaciones nacionales de riesgo, que a su vez son, digamos, contextualizadas por sectores en evaluaciones sectoriales y en cada sujeto obligado con una evaluación de los propios riesgos, las vulnerabilidades, las amenazas a las que está expuesto. La evaluación nacional de riesgos fue de 2016, luego hubo una actualización en 2018, en 2020 hubo una evaluación focalizada en financiamiento del terrorismo. Si ustedes me preguntan, si me preguntas, Eduardo, ¿cuál es en este preciso momento el punto más importante para el sistema de prevención, para el sistema antilavado de activos contra el financiamiento del terrorismo? Es la evaluación nacional de riesgos que está en curso, que está siendo realizada a través de un gran esfuerzo público-privado con apoyo de organismos multilaterales y que prontamente debería ser aprobada probablemente por un decreto del Poder Ejecutivo una vez que se cumplan los procedimientos atingentes al efecto. Esa evaluación va a ser la brújula para los esfuerzos de aquí en más, que van a ser los mismos que ya hemos venido realizando, pero en función de una visión, digamos, adaptada o de una visión más que adaptada, modernizada, actualizada a los riesgos, las vulnerabilidades, las amenazas que hoy enfrenta el país como un todo y los diferentes sectores, cada uno con sus particularidades. Y esa evaluación, entiendo, está, digamos, ya en fase final. Bueno, tiene sus propios procedimientos de discusión, es como decía, un ejercicio amplio, público-privado, con apoyo multilateral. Cuando eso se apruebe, no sé, no conozco fechas ni cuestiones particulares al respecto. Esa sería la nueva brújula que reemplazaría a las anteriores que mencionaba.
Doctor, ¿y cómo la cooperación internacional sirve para ir apuntalando todas estas cuestiones que estuvimos conversando? Evidentemente que es algo demasiado importante y Paraguay tiene que estar abierto también para ir combatiendo el crimen junto con otros países de la región. Es fundamental, y voy a dar un dato bien preciso al respecto. Nosotros como país hemos tenido una calificación sustantiva, es decir, una calificación excelente en materia de cooperación internacional, que es uno de los resultados inmediatos de efectividad en la evaluación que ha sido en la cuarta ronda, ¿verdad? Es decir, tan importante ha sido que, bueno, nos calificaron como excelentes porque nosotros hemos hecho uso de la cooperación y hemos también colaborado con las instancias, tanto con las jurisdicciones, es decir, con los demás países, los países miembros de Gafilat, incluso más allá de Gafilat, como con el organismo administrativo que es Gafilat y también con los organismos multilaterales, porque los organismos multilaterales, sobre todo con la ampliación de sus respectivos mandatos, con la ampliación que tienen, sobre todo en favor de asegurar la integridad de los sistemas financieros y de la economía, le han prestado muchísimo interés en los últimos años a la materia de prevención al combate contra el lavado de activos. Me refiero al Fondo Monetario Internacional, que participó ya en nuestra evaluación en el año 2008, es decir, la anterior evaluación, el Banco Mundial, incluso la Unión Europea, es decir, todos los organismos, las instancias internacionales de países desarrollados y de países emergentes como los nuestros están involucrados en esta lucha, en este combate internacional. Al respecto, algo muy importante también. Cuando en el año 2018, recordarán algunos televidentes, se aprobaba la reforma más importante de la Carta Orgánica del Banco Central del Paraguay en la década, porque la Carta Orgánica venía desde 1995, digamos. En 2018 se aprueba la Ley 6.104, que la reforma se cambió, entre varios otros artículos, el artículo tercero, que habla de los objetivos fundamentales de la institución, el mandato del Banco Central, para incluir la palabra integridad, es decir, el Banco Central debe asegurar, además de la estabilidad de precios y de lo que hace a la estabilidad y la eficiencia del sector financiero, la integridad del sistema financiero. Esa palabra integridad resume todo lo que conversamos y resume también el interés de la comunidad internacional en todo este esfuerzo que, bueno, en nuestro país es más conocido a través de Gafilat, como debe serlo el organismo, digamos, regional del Gafi, pero que involucra muchos otros organismos. Otra vez que me gustaría responder, digamos, finalizar más bien esta respuesta, nosotros hemos tenido como país una calificación sustantiva en materia de cooperación internacional. Doctor, esto todo, o todo esto que estuvimos conversando tiene mucha relación también con lo que sería este escenario de grado de inversión para Paraguay, teniendo en cuenta de que la integridad, como usted dijo, del sistema y de nuestro país en términos de lucha antilavado es fundamental para que un inversionista internacional también pueda aterrizar en Paraguay y para ir filtrando eventuales esquemas que busquen hacer lavado en Paraguay, ¿verdad? Porque es una cuestión que ocurre en todo el mundo, pero lo importante es tener las alarmas siempre encendidas para poder ir identificando casos, ¿verdad? Todo esto que conversamos se complementa con ese escenario del grado de inversión para Paraguay. Es clave, Eduardo. De hecho, te comento una anécdota. Nosotros hablábamos cuando teníamos la posibilidad, porque la posibilidad siempre existe, de que la evaluación, digamos, no tuviera el resultado que tuvo en el 2022. Hablábamos, hoy nosotros no podemos darnos el lujo de caer en una lista, de caer en la conocida lista gris. Porque cuando estuvimos allí, 2010, 2012, el país era un país distinto. Es decir, doy solamente un ejemplo, la emisión de bonos soberanos en los mercados globales de deuda se da después de que nosotros estemos ya en el proceso de salida de la lista gris. ¿Qué hubiese pasado? Y obtuvimos tasas, condiciones financieras bastante comparables a las de un país con grado de inversión sin tener el grado de inversión. Ahora, esa es una linda historia que ahora se corona con el grado de inversión. Ahora, digamos, y todo lo que tiene, lo que lleva aparejado el grado de inversión.
¿Qué hubiese pasado si es que nosotros no teníamos un buen resultado en términos de integridad? Y probablemente eso iba a ser muy poco auspicioso para obtener el grado de inversión. No solamente eso, sino que nos hubiese perjudicado en ese pregrado, en ese umbral de grado de inversión en el que estuvimos por muchos años, porque iba a llevarnos para atrás. Entonces, fue fundamental para mantener, me refiero al resultado, el resultado y al combate contra el lavado de activos y por la integridad, para mantener nuestra calificación crediticia y para últimamente lograr el umbral de grado de inversión que nos ha otorgado la calificadora Moody's. Hay mucho todavía por hacer, es decir, esa calificación puede mejorar de parte de la agencia Moody's, hay espacio para ello. Esa calificación puede ser compartida en términos del otorgamiento de grado de inversión por las otras dos calificadoras referentes a nivel global, que son la Standard Poor's y la Fitch Rating. Y bueno, no, pienso metafóricamente, y disculpe que lo haga, pero pienso metafóricamente en una carretera en la que la señalización, la falta de baches, digamos, la tecnología que hace a una supercarretera, integra como elemento fundamental el avance en materia de integridad. Y ha sido también así en el pasado. Se habla justamente, doctor, de todas las necesidades de reforma que tiene Paraguay para poder mantener y elevar su nota de esta calificación de riesgo. Y este tema antilavado también es fundamental, como mencionó usted. Si Paraguay llega a tener algún tipo de retroceso, las cosas no van a ser igual, ¿verdad? Si Paraguay llega a tener algún tipo de decaimiento en la lucha antilavado, no va a poder aprovechar el grado de inversión. Absolutamente, absolutamente. Van de la mano. Es así de sencillo, son cuestiones que van de la mano. Un país no puede ser receptivo, no puede ser seguro para los inversores, sobre todo para los inversores que vienen con el grado de inversión, que son mucho más sofisticados, son inversores también mucho más conservadores. No puede pensarse en aprovechar, por lo menos aprovecharlo del todo al grado de inversión, si es que, no, si es que perdemos, cosa que no va a pasar, cruzamos los dedos como país, en la calificación o el sello de integridad que reporta Gafilat. Doctor, le agradecemos muchísimo el tiempo y el análisis sumamente completo, todo lo que nos estuvo explicando y nos parece sumamente interesante. Y este tipo de cuestiones son para debatir mucho, así que esperamos contar con su participación nuevamente en este espacio. Muchas gracias, Eduardo, muy amable, también gracias a la producción, que tengan excelente día. Muchas gracias.